Hoy nos metemos de lleno en Sobrenatural, el libro del Dr. Joe Dispenza que plantea algo muy potente, que cualquier persona puede hacer cosas extraordinarias. La promesa, la verdad, es bastante atrevida, que tenemos un potencial al que la mayoría ni siquiera sabe que puede acceder. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, la que está en el centro de todo el libro. ¿Es realmente posible que nuestros pensamientos, nuestras emociones, tengan el poder de cambiar nuestra realidad física hasta el punto de curarnos? Ahí es nada. La idea base es esta. La realidad que vivimos ahora no es un punto y final. Sobrenatural lo que hace es mezclar conceptos de ciencia, de la más puntera, con sabiduría de toda la vida, para darnos una especie de manual práctico, un mapa para manifestar una nueva vida. Y todo empieza aquí, con un concepto que, suena un poco a ciencia ficción, pero que según el autor tiene sus raíces en la física cuántica. Así que preparaos, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El libro lo describe como un océano invisible de potencial. No es que esté vacío, ¿eh? Es un campo lleno de energía y de información donde existen todas las realidades que podamos imaginar, todas a la vez. Es como si cada futuro posible, una salud de hierro, un trabajo nuevo, ya existiera como una onda en ese océano, esperando simplemente a que nos fijemos en ella. Y este dato es para pararse a pensar. Según la fuente, la luz que vemos, o sea, todo lo que percibimos con los 5 sentidos, es menos del 1% del espectro electromagnético. Dicho de otro modo, la mayor parte de la realidad es literalmente invisible para nosotros. Y aquí está el quid de la cuestión. Lo que se postula es que nuestra conciencia funciona como una antena en ese campo. Al concentrarnos en una de esas posibilidades, y ojo, que esto es muy importante, al sentir la emoción como si ya estuviera pasando, es como si sintonizáramos con esa frecuencia. Este acto de observar y sentir es lo que en física cuántica se llama colapsar la onda. O sea, convertir una posibilidad invisible en una experiencia real, material. Vale, hemos hablado de lo universal. Ahora vamos a bajarlo a lo personal. ¿Cómo se conecta nuestro cuerpo con todo este campo de energía? El libro echa mano de tradiciones muy antiguas para hablar de los chakras, o centros de energía. Los describe como una especie de remolinos que procesan información y energía. Cada uno de ellos está ligado a glándulas, a nervios, y cuando están todos equilibrados, en sintonía, todo el sistema funciona con una salud óptima. Y esto es fascinante. El corazón genera el campo magnético más potente de todo el cuerpo. Cuando sentimos emociones elevadas como la gratitud o el amor, el corazón empieza a latir con un ritmo coherente, ordenado. Y ese patrón envía señales al cerebro que sincronizan las ondas cerebrales y lo ponen en un estado de muchísima más creatividad y enfoque. Es esta coherencia entre corazón y cerebro la que, según el libro, nos permite crear de una forma mucho más eficaz. Pero todo esto funciona en la práctica. El libro está lleno de historias de gente que supuestamente aplicó estos principios. Vamos a ver un par de ellas. Imaginemos la situación de Sara por un momento. Un dolor crónico, la amenaza de pasar por el quirófano, una vida muy limitada. En lugar de operarse, decidió probar uno de los talleres del Dr. Dispenza. Durante una meditación, a pesar de su dolor, se concentró en una visión de sí misma completamente sana. Y entonces tuvo esta experiencia. Sintió que se liberaba de su cuerpo y se vio a sí misma haciendo yoga aéreo, algo que era totalmente imposible en su estado. Y aquí viene lo increíble. Cuando terminó la meditación, el dolor que la llevaba atormentando había desaparecido. Del todo. Su cuerpo, según esta teoría, había respondido a esa nueva realidad que ella había creado primero en su interior. Ahora el caso de Tim. Su problema no era físico, era un bloqueo emocional muy profundo. Sentía que no se merecía las cosas y creía que esa era la causa de sus problemas de dinero. En sus meditaciones, Tim visualizaba monedas de oro y de plata. Pero de repente hizo clic. Se dio cuenta de que no se trataba del dinero. Las monedas se convirtieron en un símbolo de su propio valor, de su derecho a tener abundancia en su vida. Y la respuesta del universo fue sorprendentemente literal. Poco después de ese cambio interno, Tim heredó de un amigo $110,000, pero no en una cuenta bancaria, no, en monedas de oro y plata físicas. Una manifestación casi exacta de su meditación. No era solo el dinero, era la confirmación de su nuevo estado de merecimiento. La historia de Ana es quizás una de las más impactantes. Se enfrentaba a una enfermedad que podía costarle la vida, y ella sentía que las raíces de todo aquello estaban en traumas y emociones de su pasado que no había resuelto. Y este fue su punto de inflexión. Si su estado mental y emocional había contribuido a crear su enfermedad, entonces, con esa misma energía, con esa misma pasión, podría crear su propia curación. Decidió que iba a tomar las riendas de su destino. Y se puso a ello en cuerpo y alma, a cambiar quién era.
Con meditaciones muy intensas, se despidió de la persona que estaba definida por su pasado y empezó a vivir como la persona sana que quería ser. Los resultados, según el libro, fueron asombrosos. Una remisión completa del cáncer, confirmada por los médicos. Estas historias son muy inspiradoras, claro. Pero ¿por dónde se empieza? El libro ofrece herramientas concretas. Vamos a ver una de las más conocidas. La idea es sencilla pero muy potente. Se trata de crear una especie de tráiler de cine del futuro que se desea. Primero, definir con claridad qué se quiere. Luego, imaginar escenas cortas, como si fueran clips de una película. Se le pone una banda sonora que nos haga sentir la emoción de ese futuro. Y finalmente, ver esa película mental todos los días para ir acostumbrando al cerebro y al cuerpo a esa nueva realidad antes de que ocurra. Y así, este análisis nos deja con esta pregunta, que es la más importante de todas. Más allá de lo que se quiera tener o de lo que se quiera hacer, el verdadero poder está en decidir en quién nos queremos convertir. Porque según la premisa de sobrenatural, una vez que encarnamos esa nueva identidad, al mundo exterior no le quedan más remedio que empezar a reflejar